Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Es un placer presentar para ustedes las principales informaciones que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán. Bienvenidos. De inmediato con los principales temas de este lunes 10 de noviembre. Las agrupaciones políticas se preparan para participar en las elecciones departamentales. En Santa Cruz hay 44 organizaciones registradas en el Tribunal Electoral Departamental. Sin embargo, todavía pueden inscribirse, ya que oficialmente no ha salido el calendario electoral, según informó la vocal del Tribunal Electoral Departamental cruceño, Sandra Kettels. En La Paz, mientras tanto, hay 16 nuevas solicitudes para la creación de agrupaciones ciudadanas al margen de la veintena que ya existe. En tanto que en Cochabamba, 14 nuevas agrupaciones ciudadanas han solicitado su personería jurídica a ese departamento, indicó la presidenta del Tribunal Electoral de Cochabamba, Consuelo Grigorio. A nivel nacional, 9 organizaciones políticas ya están habilitadas para participar en las próximas elecciones regionales. Y en otros temas les contamos que Bolivia tiene por primera vez en su historia una ley de control de armas. El gobierno reglamentó la Ley 400 de control de armas de fuego, munición, explosivos y otros materiales relacionados. En el reglamento se dispone elaborar un plan de desarme voluntario anónimo, que consiste en el intercambio de armas por víveres a los portadores sin registro. La ley busca prohibir la fabricación y venta ilegal de armas y además pone en vigencia penas de hasta 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los militares y los policías involucrados en tráfico de armas, según indicó a La Razón el ministro de Defensa Rubén Saavedra. El registro clasificado de armas de fuego, municiones y explosivos de uso policial, REOCAP, estaría bajo la dependencia del ministro de Gobierno a través de la Policía Boliviana. Desde el próximo 5 de enero del 2015 entraría en vigencia el sistema de facturación virtual del Servicio de Impuestos Nacionales y se aplicará en todas las operaciones de compra y venta de todos los bienes y prestación de servicios. El sistema de facturación virtual beneficiará a los usuarios con la automatización de los procesos, la abreviación de los trámites, la facilitación de operaciones comerciales de compra y venta y brindará, por supuesto, mayor seguridad a los usuarios. En 6 años, los escolares de Bolivia podrían llevarse las computadoras QA a sus casas. Así lo indicó el ministro de Educación, Roberto Aguilar, quien explicó que la entrega de computadoras en propiedad de los alumnos ahora es imposible por un tema de justicia, porque los que ingresarán a sexto del próximo año no tendrán el equipo. Por el momento, los estudiantes reciben las computadoras con etiquetas personalizadas con sus nombres, pero las dejan en las unidades educativas porque no se las pueden llevar. Usted se informa por Bolivia News. Continuamos. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ampliación por un año del decreto presidencial de indulto y amnistía que entró en vigencia nuevamente desde ayer. El objetivo de la norma es terminar con el hacinamiento dentro de las cárceles del país, según informó el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas. El decreto estipula que los reos que quieran acogerse al beneficio deben tener una sentencia inferior a 8 años por delitos menores y preventivos por retardación de justicia. El senador Rojas remarcó que también se podrán beneficiar las personas privadas de libertad que hayan cumplido 1/4 de la pena y de acuerdo con la sentencia que tengan, afirmó. Ayer se realizó el primer convite de la entrada del Carnaval de Oruro. En la primera peregrinación hacia el Santuario de la Virgen hubieron manifestaciones para redimir las danzas bolivianas en reclamo a la solicitud de la UNESCO de que la festividad de la Candelaria en Puno, Perú, se declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que tiene danzas bolivianas. Cada una de las 52 agrupaciones que recorrieron las calles de Oruro exclamaba: ¡Viva Bolivia y su carnaval, patrimonio del mundo! El presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro, Jacinto Quispaya, pidió recuperar el espíritu devoto del evento. Tiene que ser una jornada cultural de profundo sentimiento religioso y no necesitamos hacer marchas de protesta, sino mostrar al mundo lo que sabemos hacer, bailar en honor a la mamita del socavón y mostrar al mundo que somos patrimonio, aseveró. Quispaya, el ministro de Culturas, Pablo Grux, anunció que Bolivia objetará ante la UNESCO la postulación de la Candelaria porque no reconoce que incluye expresiones del carnaval boliviano de Oruro. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas.
dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro sigue bajando y se registra hoy en 8 bolivianos 53 centavos. 8 bolivianos 53 centavos. El yen mantiene su cotización en 0.06 bolivianos. Toda la actividad deportiva está aquí en Bolivia News. Estos son los resultados que deja la liga en su 16ª fecha. En La Paz, Stronger venció y frenó a Wilstermann por 4-1. El resultado permite a los atigrados seguir en la pelea por el título. A Wilstermann todavía le queda una leve posibilidad de ser campeón. En otro partido jugado en Sucre, Universitario le ganó a Nacional Potosí por 2-1. El gol de la victoria llegó en el tiempo de descuento. Y en Warnes, Sport Boys empató con Blooming a 1 gol por lado. Y en Potosí jugaron Real y Universitario de Pando. Fue victoria de los potosinos por 1-0. De esta manera le regala un triunfo a su tierra Potosí, que hoy está de aniversario. Y en el Tahuicha Aguilera, Oriente Petrolero venció a Bolívar por 1-0, gol convertido por Gualberto Mojica. Con esta victoria, Oriente se escapa solo en la punta con 33 puntos y el partido se jugó en el estadio Tahuicha Aguilera ante un público masivo que se dio cita para este encuentro deportivo. El boliviano Marcelo Martins anotó un gol en el Cruzeiro de Brasil. El Cruzeiro se impuso ayer por 3-1 al colista Criciúma y se mantiene como único líder del campeonato brasileño, con una ventaja de 5 puntos sobre el São Paulo. Tras completarse la 33ª jornada del torneo, con su victoria el Cruzeiro suma 67 puntos frente a los 62 puntos que tiene el São Paulo y los 57 que acumula el Gremio, que ayer goleó por 4-1 al Internacional en el derbi de la ciudad de Porto Alegre. El boliviano, que estaba en la banca, anotó el empate a los 58 minutos. 4 minutos después, Ricardo Goulart derrumbó la férrea resistencia del Criciúma para anotar el segundo gol del partido. William anotó el tercer gol de este partido cuando casi concluía. Con este gol, Martins es segundo en la tabla de goleadores con 14 goles y a un gol nada más de Luis Enrique, que es el líder de los goles en Brasil. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y siempre es un placer que usted esté al día con las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Volvemos en cualquier momento para actualizarlas. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.